Muy buenos días. En este sábado 28 de octubre recordamos a santos Simón y Judas, apóstoles, y reflexionamos del Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamados Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Una primera aclaración para que no haya confusión: este San Judas que se celebra no es el Iscariotes, es el otro Judas. Y lo primero que vemos acá es que el Señor nos llama por nuestro nombre. Nosotros también hemos sido elegidos por el Señor, ya no solo para ser discípulos, que ya eso es una gran cosa, sino que para ser sus hijos por el bautismo, mucho más aún. Y fíjense cosa curiosa, los discípulos de Jesús recibieron el poder del Señor que se hizo efectivo en ellos, y ellos también podían curar, y de ellos también salía una fuerza sanadora como salía de Jesús. ¿Por qué no sale de nosotros, que somos no solo los discípulos, sino que los hijos de Dios? Por algo muy simple: somos como huerfanitos. Hemos sido educados que nos hablan de nuestro Padre, pero no conocemos al Padre. Nos cuesta mucho ver en nuestra vida los acontecimientos que son constantes prácticamente cada día de Dios actuando junto a nosotros. Tenemos atisbos, es verdad, pero no hemos llegado a esa posibilidad de abrirnos absolutamente a la acción del Espíritu Santo para que sea, como dice San Pablo, Dios quien vive en mí. No soy yo, es Dios quien vive en mí. En ese momento nosotros seremos otros Cristos en esta generación para la salvación del mundo. Como lo fueron todos estos apóstoles. Piensen ustedes quiénes eran. Eran pescadores, eran artesanos, era gente simple. Y sin embargo, llegaron a tener una elocuencia, una sabiduría, un conocimiento de la vida, una personalidad que les permitía incluso enfrentarse a autoridades, no para atacarlos o para juzgarlos, sino que para hacerlos caer en cuenta de que estaban equivocados, porque también nosotros tenemos esa misión. Una de las cosas que a mí honestamente me escandaliza de mi querida iglesia es que los obispos no tienen los pantalones para hablar abiertamente de lo que está mal en el mundo y de lo mal que lo estamos haciendo los católicos. No nos orientan, como que tienen miedo, como hay algunos que han hecho escándalo, como que ya todos están estigmatizados y no se atreven a hablar, no sea cosa, a no ser que tengan tejado de vidrio. Todos tenemos historia, y todos tenemos historias de gruesos pecados, todos, pero también, si estamos en Cristo, hemos conocido el perdón y la misericordia. Y además ese perdón y esa misericordia nos transforma. Mi vida antes de conocer al Señor era una vida de escándalo. Yo vivía como uno más del mundo, cometiendo pecados gordísimos. Pero cuando me encontré con el Señor, me dejé conquistar por su amor. Y no digo que ahora no cometo pecados, por supuesto que los cometo, porque soy un cabeza dura y no me convierto. Pero conozco la misericordia del Señor. Y eso me hace no tener miedo de hablar con la verdad. Que me atacan, que me persigan. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? San Pablo lo dice en un fragmento de
de una carta que dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El hambre, la angustia, la persecución, la desnudez. Si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Ni la altura ni la profundidad nos puede dar miedo, ni los principados ni las potestades, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Si tú ya conoces ese amor, si tú ya has podido experimentar en tu vida ese amor incondicional de tu Padre, juégatela por Él. No tengas miedo, habla con la verdad. Que te critiquen, que te sancionen. Dichosos seréis, dice el Señor, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque eso mismo hicieron con los profetas anteriores a vosotros. Pero vuestro es el reino de los cielos. Entonces, si sabemos que esta vida pasa, procuremos vivirla bien, primero que nada nosotros. Procuremos estar aferrados al Señor para cometer el mínimo de pecados, para no ser escándalo para los demás. Y procuremos ser luz para nuestros hermanos, para que los que nos rodean descubran que hay una posibilidad de vivir bueno, aún en medio del caos. Acabo de hablar con una amiga muy querida, hija de unos hermanos de comunidad míos de Colombia, que se casó con un judío y vive en Israel. Ellos están más bien cerca del Mediterráneo, lejos de la Franja de Gaza, pero como los ataques están recrudeciendo, les están llegando muy cerca los misiles. Y ella me decía: pero estamos firmes en Dios, esperando en su misericordia, y lo que ha de ser será. Ella se convirtió al judaísmo, son perfectos judíos, su marido un judío practicante. Entonces ellos están orando, pidiendo al Señor que tenga compasión del pueblo. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Y mis hermanos que están en Galilea también están un poquito lejos, pero de todas maneras están en Corazín, en Cafarnaúm. También hemos hablado con ellos. Están en paz, el Señor los protege, pero están ahí donde están las bombas. Tengo compañeros míos en el seminario que están de rector en otro seminario allá. Mi rector es el rector de la casa de formación que hay en Corazín, la Domus Galilei, en fin. Pero cuando uno está con Dios, ¿qué podemos temer? En la medida que vivamos en la gracia de Dios, pensando en Dios, yo creo que se hace mucho más clara cuál es la meta final. Y correr la carrera de fe para llegar a esa meta es lo único que interesa. Y el Señor, que es generoso, te recompensará en esta vida. Demos la vida por el Señor. Y el Señor nos la recuperará gloriosa para nosotros. El que tenga oídos para oír, que oiga.